Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, un vídeo muy cortito donde vamos a ver esta moneda que ya tenéis en imagen, que es un sestercio de Filipo II. Filipo II, hijo de Filipo I, también llamado o conocido como Filipo el Árabe. Sabéis que Filipo el Árabe fue emperador entre el 244 y el 249 y que estaba casado con Otacilia Severa. Así que Filipo II, este chico que vemos aquí, era hijo tanto de Filipo el Árabe como de Otacilia Severa. De ahí que su nombre completo fuese Marco Julio Filipo Severo. Bueno, pues cuando Filipo el Árabe accedió al trono en el 244 después de Cristo, Filipo II fue proclamado César y poco después, en el 247, ya fue elevado a la categoría de Augusto, siendo coemperador con su padre oficialmente, porque su condición de Augusto fue sobre todo nominal, ya que realmente nunca gobernó. Es decir, que esta moneda que vemos, fijaos bien en la leyenda del anverso, veis que es una moneda acuñada cuando Filipo II era César y por tanto acuñada entre el 244 y el 247, porque a partir del 247 ya Filipo II pues toma la categoría de Augusto. Fijaos qué poquito va a durar la cosa, que en el 249 Trajano Decio, el que era general, se rebeló y derrotó a Filipo I en la batalla de Verona. Lo derrotó y lo mató, claro. Y tras la muerte de Filipo I, pues Filipo II, que se encontraba en Roma, fue asesinado por la Guardia Pretoriana, probablemente pues por orden del Senado o bien como reacción inmediata a la caída de su padre, porque cuando un emperador moría y le sustituía a otro que no era de su familia, lo primero que hacían era acabar con toda su familia para que no hubiera luego rebeliones ni guerras civiles. Bueno, pues el pobre Filipo II, cuando murió, tenía alrededor de 11-12 años de edad y por eso veis aquí este busto que pues es un busto de un niño preadolescente, diría yo. Bueno, en la leyenda del anverso podemos leer M. Iul Philippus Caes, es decir, M porque su nombre era Marco Iulius Philippus Caesar. Y vemos el busto del joven Filipo mirando hacia la derecha, drapeado y visto de espaldas. Fijaos que la moneda tiene grietas, pero parece que se han formado a la hora de acuñar la moneda, de acuñar este sestercio. Son grietas que yo creo que se han formado al dar el golpe de acuñación. En el reverso, la leyenda que podemos leer es Principi Juvent, que me imagino que será Juventus, y la SC de Senator Consultor. Y vemos pues a él mismo, a Filipo II, de pie, con una bola del mundo en una de las manos y una lanza en la otra. Es una moneda que mide 32 milímetros de diámetro y pesa 18,2 gramos. Y en el RIC está catalogada como la número 256A. Así que bueno, amigos, una moneda interesante dado el corto periodo que estuvo Filipo II como César por una parte y como Augusto por la otra, muy poquito tiempo, apenas un par de años en cada caso, y ahora me quedaría conseguir otro sestercio, pero ya como Augusto. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado la moneda y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.